¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bueno, ¿qué les han parecido a ustedes las elecciones francesas? Menudo follón. Pero Marine Le Pen va a tener que esperar. Ya va muchas veces en las que se queda esperando. Y habíamos dicho aquí en nuestro último vídeo que íbamos también a brindar si no conseguía formar gobierno. No solo no ha conseguido formar gobierno, sino que en contra de todas las previsiones ha quedado tercera. Y no descorchamos la botella porque es que hemos tenido una serie de problemas técnicos. Estamos grabando este vídeo por tercera vez. No sé qué problema tenemos. Parece que hay problemas. Algo que se conjura para que no podamos brindar aquí. Se está convirtiendo en una costumbre esto de la sidra. Cada vez que los veo, parece que hay algo que se conjura para que no podamos brindar por la victoria de la izquierda y el centro, e incluso de sectores también de derechas, de derecha moderada, de derecha democrática y tradicional en Francia, en la derrota de Marine Le Pen. No nos gustaba Marine Le Pen. No nos gustaba. Tendremos a lo mejor un bajón de seguidores. Quién sabe si haya alguien que se sume por ello. Pero aquí tenemos nuestra propia opinión. Y el estar muy en contra de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez en España no quiere decir que nos alineemos con los que se supone que son los contrarios y que muchas veces lo que hacen es precisamente retroalimentar lo peor de lo que hay en el otro extremo y que tampoco nos gusta. No somos de extremos, para nada. Y lo cierto es que ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que Marine Le Pen quemó todas sus naves en la primera vuelta. Todas sus balas, todos sus cartuchos quedaron agotados en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta ha funcionado la solidaridad republicana. Algo que en España hubiera sido impensable, la verdad. Y ahora iremos también con las repercusiones que espuriamente alguno quiere atribuirse aquí la victoria de la democracia y la victoria que el pueblo francés, porque no se puede decir que haya ganado Macron, no se puede decir mucho menos todavía que haya ganado Mélenchon. Mélenchon no va a gobernar, por mucho que haya salido reclamándolo. Es que ni siquiera en el bloque del Frente Popular están de acuerdo en que el candidato a primer ministro fuera Mélenchon. Pero insisto, no ha ganado Mélenchon, no han ganado los socialistas franceses, que por cierto han resurgido, no ha ganado Macron, no. Ha sido una derrota de Le Pen, que miren, últimamente se estaba moderando un poco en sus simpatías por Putin, que no ha dejado de tener esas simpatías. Para quien ha sido esto una derrota importante es para Putin, fundamentalmente, que lo que deseaba era la victoria de Marine Le Pen. Y por toda una serie de cuestiones, por unos planteamientos en política inmigratoria absolutamente reaccionarios. La inmigración debe ser una inmigración ordenada, pero lo que no puede ocurrir es que nos cerremos a ese fenómeno, más aún cuando tenemos un problema demográfico importante. Y lo que no se puede ser tampoco es groseramente insolidario, y lo que no se puede tampoco es plantear cuestiones que en Francia duelen mucho, como el tema de la doble nacionalidad. En Francia es algo muy frecuente la doble nacionalidad. Y uno de los planteamientos que tenía el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen era el quitar la doble nacionalidad. Una seña de identidad, de
de la Francia de siempre, ¿no? Y una política económica, por supuesto, unos planteamientos antieuropeos, además de ser partidaria de Putin, y unos planteamientos de política económica absolutamente autárquicos, absolutamente proteccionistas, nacionalistas, por supuesto, seguramente no muy distintos a los de Mélenchon. Eso era lo que se planteaba por parte del reagrupamiento nacional, que sigue sin conseguir cuotas de poder en Francia. Lo que tendremos que preguntarnos es hasta cuándo va a ocurrir esto, hasta cuándo van a seguir defendiéndose las fuerzas del sistema, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, del sistema, sin llevar a cabo los cambios que hay que llevar a cabo en el sistema para que no sea un caldo de cultivo el crecimiento de opciones como la de Le Pen, o incluso opciones también más extremistas que también nacen algunas veces también en la izquierda, y que en un momento dado hay que plantearse por qué suceden estas cosas, por qué hay este descontento, por qué hay este desánimo y esta falta de ilusión y esta desafectación, lo que se llama la desafectación con respecto al sistema político por parte de capas cada vez mayores de la sociedad, que son las que se unen a este tipo de partidos. Me da igual que se llame Le Pen, que se llame Vox, que se llame Alvise, o incluso en algunas ocasiones Podemos, claro. ¿Hasta cuándo? Todo el mundo muy contento, pero ahora a ver cómo se ponen de acuerdo para gobernar. Y hasta cuándo, si no se ataja bien el problema y se afrontan bien los problemas, hasta cuándo van a ir, porque la cosa no se resuelve solamente con muros de contención y con cordones sanitarios. Llegará un momento que el cordón sanitario se podrá romper, como se ha roto en otros lugares. Ahora, ¿qué ha sucedido? Si analizamos un poco qué es lo que ha sucedido, pues ha sucedido también algo que no deja de ser destacable e incluso puede llegar a ser emocionante, y que desde luego no ojalá que en España pudiera ocurrir cosas como esa alguna vez, que patrióticamente alguien de derechas pudiera votar a un candidato de izquierdas y que gente de izquierdas también sea capaz de taparse la nariz y votar. Siempre decimos en sentido peyorativo esto de votar tapándose la nariz, pero hay veces en los que efectivamente hay un bien mayor y puede tener un sentido. Y esto ha ocurrido en Francia, porque lo que se estaba votando era por la continuidad de los valores de la República, y debemos felicitarnos por ello. También hay un elemento adicional que no nos gustaba nada de Le Pen en estas elecciones, y no lo oculto, que casi nadie ha tenido en cuenta, y no lo negaremos también aquí, aparte por otros muchos motivos. La posición que tiene el Frente Nacional francés, que lo tiene incluso desde los tiempos de Jean-Marie, del padre de Marín, respecto al tema del Sáhara, es un tema absolutamente pro-marroquí. Es decir, la postura de la Galander, la postura de la sumisión a la francofonía, es decir, de una manera absoluta. No quiere decir que en Francia haya habido unas posturas en este tema nunca nada demasiado alejados de sostener las tesis de Marruecos, pero sí que es verdad, y eso se puede ver si se analiza lo que han sido los gobiernos de Francia en los últimos 20, 30 años, que siempre han sido los de derechas bastante más pro-marroquíes que los de izquierdas. Es decir, ha sido bastante más suave la postura que en este sentido tenía, por ejemplo, François Hollande, que la que tenía Sarkozy, o la que ha tenido Jacques Chirac, que la que tuvo Jacques Chirac, por ejemplo, fue destacada y decididamente pro-marroquí, y lo mismo Sarkozy, que últimamente también en España realizó unas declaraciones bastante contundentes y escandalosas al respecto.
Bien, este es un motivo adicional, pero por supuesto hay otros. Nos gusta mucho, y al servidor le gusta mucho, el que se hayan unido el centro y la izquierda. Para eso hace falta que haya centro. El centro que aquí Ciudadanos no supo llevar a cabo, no supo desarrollar. Se empeñó en sustituir al PP y no recreó un centro. Quizá no haya suficientes centristas en España. En otros países quizá sí que los haya. Sí que hay un suelo importante, hay una base, hay un fundamento. Ojalá que Albert Rivera hubiera aprendido un poquito de Macron, no. Albert Rivera fue siempre lo que fue un bluff, un figurín, que ahora es en la prensa del corazón donde sigue haciendo sus pinitos, aparte de en las finanzas o en despachos de alto copete, pero que nunca tuvo demasiada entidad más allá de la imagen. Y sobre todo luego encontró una serie de acólitos en un partido en el que, con algunas excepciones, pues todo fue un partido, pues en fin, de arribistas, de aluvión, llegados y cazados en cualquier sitio, que creció de una manera rapidísima, y cuando algo crece de manera rapidísima, pues ya sabemos lo que pasa con eso. Completamente distinto a UPyD en eso. Lo hemos dicho aquí muchas veces, que a nosotros lo que nos gustaba era UPyD, y ocurrió lo que ocurrió. Se cargaron a UPyD, que era una de las cosas que les interesaba, pero luego después todo aquello resultó un bluff y no sirvieron ni siquiera para aquello para lo que el IBEX 35 los había reclutado y los había impulsado, ¿no? Entonces, bueno, diferencias entre España y Francia, pues esa es una de ellas. Sin embargo, en Francia el centro se mantiene. Sí, es verdad que Macron le seguirán diciendo en las últimas horas, en los análisis que salen, por qué lo hizo, porque, pues mira, no le ha salido tan mal, ha aguantado. En la segunda vuelta ha aguantado, se había dicho que se iba a hundir muchísimo más. ¿Qué iba a haber hecho después de las elecciones europeas en las que arrasó Marine Le Pen? Pues una cosa, las personas muchas veces somos, hay gente que tiene más facilidad y que para tomar decisiones, que es de una gran audacia, y quizá a Macron no se le pueda reprochar que no la tenga. Desde luego, tomó esta decisión, que hay gente que dice que no tenía necesidad de tomar, pero que quizá si no hubiera tomado, pues hubiera sido peor, porque se hubiera ido pudriendo más la situación. Ahora tiene que recomponer una mayoría para gobernar, seguramente más complicada, porque la Asamblea Nacional que ha salido es más complicada que la que tenía hace 2 meses. Pero bueno, a pesar de eso, ha movilizado a la sociedad, y yo creo que no ha salido tan mal parado como se decía, porque estas elecciones lo que han demostrado es que en Francia hay un centro y hay una derecha, democráticas también, que no se dejan absorber así como así, por mucho que haya intentado moderarse por Le Pen. El Partido de los Republicanos, a la derecha democrática, a la derecha de Macron, también ha aguantado. Y hay quien dice que en la nueva mayoría que se va a tener que crear, puede estar también presente el Partido de los Republicanos. Porque a quien no va a encargar la formación de gobierno Macron, y si no al tiempo, en modo alguno va a ser a Mélenchon. Mélenchon no se lo va a encargar porque es que tiene un programa que, aunque está en el mapa ideológico, en el mapa
de esto que convencionalmente se llama espectro ideológico de los partidos, se sitúa en el lugar opuesto a Le Pen, en realidad tiene un programa no muy distinto del de Le Pen. Y en cuanto a las políticas económicas, también es muy intervencionista, también es bastante antieuropeo y también es pro-Putin. Y Melanchón, no digo todo el bloque del Frente Popular, porque todo el bloque del Frente Popular es bastante heterogéneo. Y lo único que se diferencia es que si unos son absolutamente antiislámicos, los otros pues parece que son pro Hamas y no condenan la violencia de Hamas contra Israel. Son capaces de ver la barbarie de un lado y no de ver ecuánimemente la barbarie que se produce tanto a uno como a otro lado. No va a ser Melanchón el presidente del gobierno. Macron además tiene esa facultad. Esto no es como en un régimen parlamentario convencional. De hecho, el régimen francés es un régimen semipresidencialista, bien lo sabemos, y yo creo que Macron ha conseguido en gran parte lo que quería. ¿Quién puede ser el primer ministro? No lo sabemos. Puede esperar, es lo que parece que ha ocurrido. El que era primer ministro ha presentado la dimisión formalmente, pero Macron lo primero que ha hecho es no aceptarla y decirle que se mantenga en su puesto. Va a dejar que pasen los Juegos Olímpicos, va a dejar que pase el verano y probablemente primero se tendrá que poner de acuerdo, ponerse de acuerdo los miembros de la mayoría para ver quién es el que desean que Macron elija. Un Macron que siempre podrá elegir al que quiera, porque aquí no nos encontramos en una situación como una monarquía parlamentaria, o sea, aquí hay una libertad de elección absoluta por parte del presidente. Y eso es lo que hay. Quizá haya que pensar también en la influencia que no sé si ha podido tener en las elecciones los comicios ingleses, de los que no hemos dedicado aquí un vídeo específico, pero que aprovecho también para hablar ahora, en las que los británicos, no los ingleses, los británicos por supuesto, se han desprendido de los conservadores y lo han hecho como consecuencia del Brexit. Es una lección que para todo el mundo, pero que ellos son los que lo han aprendido en su propia carne. Tras el Brexit, después de los 5 años o 6 años, no sé cuántos años exactamente, o 7, cuántos años se llevan del Brexit, desde que se hizo efectivo, seguramente son menos. Lo que ha ocurrido es que el británico medio se ha empobrecido. Las cifras macroeconómicas también se han empobrecido. Ha habido un rosario y una sucesión de primeros ministros de distintos países, de distinto tipo, a lo largo de estos años, a cual más estrambótico, con políticas a cual más heterodoxas, empezando por Cameron, siguiendo por Theresa May, que quizá era la más convencional de todas y la más presentable de todas, que fue la que tuvo que lidiar en un primer momento con el Brexit. Después los disparates del cantamañanas de Boris Johnson con su vamos, este sí que siempre fue un absoluto cínico y cara dura de manual, y esta especie como de Trump 2, como algunos lo hemos conocido. Y luego, bueno, pues pasando también por esta otra señora que quiso ultraliberalizar la economía y duró poquísimos días, el indio
En fin, al final, en fin, no sé si aquí vamos a sonar un poco racistas, pero me da la impresión de que normalmente me parece que los ingleses no han tenido tampoco un gran los británicos, perdón, no han mostrado tampoco una gran adhesión por el millonario indio, ¿no? El millonario indio que ha salido, y al final pues ¿a quién han cogido? Al que podía ser el yerno ideal, ¿no? A Stratton, un laborista moderado que no tiene casi nada que ver con Jeremy Corbyn, y que ahí le ven el candidato del yerno ideal, con su... Aquí vamos a coger a un tío serio con estas gafas cuadradas, que parece que en definitiva es un intelectual y un señor serio, y que está a las 10 en casa. Da la impresión de que es la típica persona que está a las 10 en casa. Los británicos han preferido esto. Seguramente si hubiera ahora un referéndum para la reincorporación a la Unión Europea, el resultado sería otro a la vista de lo que ha pasado estos 5 años. Pero nadie se atreve a plantearlo, seguramente. Pero esta es la lección que ha tenido el Brexit. Esta es la lección del populismo. Esta es la lección de más nacionalismo. A lo mejor también ha influido un poquito eso en algún porcentaje en las elecciones en Francia. Y ahora sí que quería hacer una pequeña mención a el intento que trata de hacerse por parte de los de siempre, de nuestra izquierda en España, en relación a eso, en relación a lo que ha pasado en las elecciones de ayer en Francia. El cómo tratan de arrimar el ascua a su sardina, cuando hay muy poquita traslación entre lo sucedido en Francia y lo sucedido en España. No, Pedro Sánchez, no. No mezcle las churras con las merinas. Tú no tienes absolutamente nada que ver con Macron. Si todavía hubieras hablado del pacto del abrazo, de los tiempos aquellos en los que todavía no te habías lanzado en brazos de la izquierda, en brazos de los separatistas y en brazos del gobierno Frankenstein, aquel intento que hubo en la primavera del año 16, cuando llegaste a firmar un pacto con Ciudadanos, cuando Albert Rivera todavía no se había vencido a la derecha tampoco, ni tú a la izquierda, aquel pacto que no salió adelante porque no lo respaldó Podemos. Entonces sí, puede que te parecieras un poquito a Macron, aunque en el fondo nunca has tenido nada que ver con él. Pero hoy en día, ¿cómo puedes compararte con Macron? Cuando precisamente Macron los problemas los ha tenido con la izquierda. Si ha habido problemas en Francia en estos últimos tiempos, ha sido porque Macron ha llevado a cabo unas políticas que no le han gustado nada a la izquierda. Y luego la situación es completamente distinta, porque con independencia del eje izquierda-derecha, lo que tú has hecho en España ha sido acordar y pactar, pues precisamente con la extrema derecha catalana xenófoba, con golpistas catalanes, con terroristas. ¿Cómo vas a compararte con Macron? Y ahora se está diciendo que si Macron se va a hacer un Sánchez. No, Macron no se va a hacer un Sánchez. Macron va a hacer una cosa completamente. Entonces no te atribuyas, Pedro Sánchez, ni menos lobos, y no te atribuyas y no vayas ahora diciendo que tú fuiste pionero de esto y tal y cual, porque no, porque lo que has hecho tú no tiene absolutamente nada que ver. Ayer Francia votó contra el autoritarismo, y tú lo que estás es implantando autoritarismo, por ejemplo en el tema del control de los medios que quieres llevar a cabo cuando se han metido con tu mujer. Es decir, es que un escándalo cuando se han metido con tu mujer, cuando se han descubierto
actividades de tu mujer que tú no quieres, que ha llevado a cabo a tu sombra. ¿Tú te crees que hubiera sido que eso en Francia hubiera sido posible? Que Macron hubiera, si le hubieran otorgado una cátedra a Brigitte por el hecho de ser presidente, Macron, como ha pasado aquí con Begoña y contigo? Por favor. O atacar a los medios de la manera que lo estás haciendo. Algo que no habría ocurrido nunca en Francia. El pueblo francés ha votado contra, a favor de las libertades y a favor de la igualdad. Tú lo que has hecho ha sido pactar con unos señores que fueron en contra del ordenamiento jurídico, que quisieron saltarse la ley a la torera. Nada menos que para desmembrar la nación. Pero además haciéndolo por las bravas y sin tener en cuenta en absoluto, no ya la Constitución española, sino incluso el propio Estatuto de Cataluña. Y luego lo que tú has hecho ha sido comprar tu presidencia a cambio de sus 7 votos, pero que te los daban a cambio de que tú los blanquearas su actividad, para que puedan volver a hacerlo. Afortunadamente, los tribunales, como decíamos aquí en el último vídeo, te han ido parando cada vez más los pies. Porque afortunadamente hay un Estado. Hay un poder judicial, que precisamente otro de tus empeños era controlarlo. Entonces, Sánchez, no nos vengas con historias. Porque tratando ahora de arrimar el ascua a tu sardina. Y no nos vengas con la historia de que aquí fue lo mismo, de que lo que hubo fue porque era contra la ultraderecha. No. Pues precisamente aquí se te ofreció, tú te has empeñado en ese mantra, y además es que las situaciones no tienen nada que ver, porque en Francia lo que sí hay es una derecha democrática que ha ido siendo cada vez más pequeñita porque ha ido creciendo la extrema derecha, y aquí no. Aquí Vox, aparte de que no sé hasta qué punto Vox podría ser equiparable al Le Pen, aquí Vox es un partido pequeño y el Partido Popular es un partido bastante más sólido. Y es verdad, yo soy el primero que he dicho aquí, lo he dicho aquí muchas veces, que a mí no me gustó nada los pactos que el PP alcanzó con Vox. No ya porque tendría que haber sido cuco y haber esperado, que a lo mejor eso también, haber sido cuco y haber esperado después de las elecciones para haberlos llevado a cabo, entonces me habría cabreado, pero me habría cabreado después de las elecciones. Al menos tuvieron la decencia que los socialistas no tienen nunca de no esperar a que fueran las elecciones para llevarlos a cabo. Pero a mí no me gustaron esos pactos. Yo hubiera preferido que el PP hubiera dicho no, si yo no le voy a meter a ustedes en el gobierno, si ustedes quieren me respaldan, pero yo no le voy a meter a ustedes en el gobierno. No sé si es que tenían un gran afán de llevar a sus poltronas los distintos varones regionales o qué. Bueno, a mí no me gustó eso, a mí no me gustó ese tipo de pacto, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y luego, mira, hay quien cree en los cordones sanitarios. Yo no sé hasta qué punto los cordones sanitarios son buenos. No me gusta la extrema derecha, pero yo no sé hasta qué punto los cordones sanitarios son buenos. Porque en Francia llevan con lo del cordón sanitario, llevan toda la vida. Y la extrema derecha va creciendo. Igual, la política no siempre es la de aplicar el cordón sanitario. A lo mejor se puede pactar algunas veces y se les va absorbiendo. No hay que olvidar que una gran parte de lo que es Vox procede del PP. Y entonces, y su electorado tampoco es como el electorado de Le Pen en Francia, que precisamente es un electorado que algunas veces procede también de descontentos, de sectores sociales desfavorecidos, de sectores sociales. Aquí no, aquí yo creo que es una extrema derecha que siempre estuvo un poco oculta, o una derecha dura que siempre estuvo muy oculta y que ha aflorado como consecuencia de una serie de razones. Las exageraciones woke, el fenómeno de la inmigración, que ahora hablaremos también un poco de ese fenómeno, de lo poco que podamos hablar aquí y cómo vemos las cosas, y sobre todo el tema territorial. Y hay mucha gente que al oponerse a eso, hay otros que, mira, hay cosas de esas que no les gustan,
pero no por eso nos hacemos de extrema derecha. Al final eso ha tenido mucho que ver con eso, pero siempre ha sido un partido que ha sido más pequeño y que probablemente, oye, ¿por qué cordón sanitario? A lo mejor si le haces un cordón sanitario, oye, pues ¿por qué no se va a pactar? Es cuestionable, ya digo que a mí no me gustó, pero hay diferentes estrategias. Y no ha tenido nunca que ver. De hecho, aparte de esta situación estructural distinta, el verano pasado, querido Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo te ofreció un pacto de legislatura y tú lo despreciaste y pasaste completamente de él. Preferiste insistir en aquello en lo que llevas desde el año 16, que es el no es no, y que es el pacto con los que quieren destruir España. Como dijo Rubalcaba, es que pactar con unos señores que quieren destruir España es una cosa muy seria. Y sí, llámese el argumento, está el vídeo de Rubalcaba por ahí, lo puede ver quien quiera. Llámese el argumento de que hay que pactar con ellos porque así los vamos a hacer como nosotros. Pero ¿y si siguen siendo iguales y lo único que conseguimos es que nos sigan arrancando cosas y estemos cada vez más desprotegidos frente a ellos? ¿Qué es lo que ha pasado con Pedro Sánchez? No ya solamente este último año que consiguió la presidencia in extremis por un escaño y a cambio de esa amnistía vergonzosa, sino lo que viene ocurriendo pues desde que llegó al poder y empezó también, ya nos fuimos dando cuenta, mucha gente ya también lo sabía cómo era y de qué tipo de personaje era, los sinvergüenza, de la falta de palabra, la falta de escrúpulos que tiene, pues cuando empezó, donde he dicho digo Diego, yo no voy a modificar el delito de sedición ni de malversación, luego va y lo modifica, cuando el control del Tribunal Constitucional, que es algo absolutamente escandaloso, y que se estén produciendo los indultos de los implicados en los seres, después de que haya habido tres tribunales que hayan decidido de forma distinta, tanto lo hizo la Audiencia Provincial, lo hizo el Tribunal Superior de Justicia, lo hizo el Tribunal Supremo, y ahora resulta que el Tribunal Constitucional se convierte en un tribunal de casación. Entonces, se le ofreció a Pedro Sánchez, ante lo complicado del mapa político, complicación que sobre todo viene como consecuencia de la desaparición de Ciudadanos, que habría que ver por qué se produjo esa desaparición de Ciudadanos. Tendremos también que apelar pues no habrá centristas suficientes en España. Pero Alberto Núñez Feijóo le ofreció a Pedro Sánchez la posibilidad de ese acuerdo de legislatura. Y Sánchez, como estaba empeñado desde muchos meses antes en lo que estaba empeñado, de hecho ya había mandado al palancarero Sancho Cerdán a hablar en Ginebra y en Waterloo con Puigdemont, a pesar de que él decía que no habría nunca amnistía, pues ya estaban hablando desde antes de las elecciones. Y estaba empeñado en lo que estaba empeñado. Y lo despreció, no quiso ni contestarle cuando tuvo la investidura Feijóo y no se atrevió nunca a plantearse la posibilidad de algún tipo de acuerdos de Estado. Que se los ofreció, que eso pasó desapercibido, que yo que creo que hubo gente que no se enteró, pero que Feijóo se los ofreció. Evidentemente Vox habría quedado fuera de una ecuación en el momento que hubiera habido un pacto entre los dos. No es que ni se lo planteó. Entonces, no, o sea, menos lobos y déjate de comparar la situación española con la situación de Francia. Precisamente ahora en Francia lo que ocurrirá será que Macron no se va a hacer un Sánchez. Contrariamente a lo que hay gente que está diciendo por ahí, Macron no se va a hacer un Sánchez. Eso sí, vamos a ver también qué es lo que ocurre. Pero seguramente va a haber una ruptura en el Frente Popular, el nuevo Frente Popular este. Los socialistas van a salir de ese frente. Van a irse juntando con el macronismo que ha aguantado, seguramente. Y vete a saber, a lo mejor el pacto pues se extiende también pues a el centro derecha de los republicanos. Veremos a ver qué va ocurriendo. Es una situación muy complicada. También hay que decirlo. Pero Mélenchon no va a ser el que va a formar gobierno.
Hay una figura emergente que es, François Hollande ha vuelto otra vez ha obtenido un escaño, parece ser que quiere volver, como los viejos rockeros. Hay una figura emergente también en el Partido Socialista, que es la de Raphael Glucksmann, una especie como de socialista socioliberal, con unos planteamientos muy cosmopolitas, es el hijo del conocido ensayista André Glucksmann, un ensayista que estuvo muy de moda a unos 20 años, a principios del milenio, a principios de este siglo en el que estamos, después de las Torres Gemelas, y que es un tipo que es moderadamente pro-israelí, o por lo menos eso es lo que se le reprocha en sectores de la izquierda, aunque no por eso deja de ser crítico y condenar la barbarie del gobierno de Netanyahu, pero eso no le impide condenar también la barbarie de Hamas. Y puede que se reorganice, que se empiece a reorganizar ahí la izquierda sin necesidad de quien hasta ahora ha sido hegemónico dentro de la izquierda francesa, que ha sido Mélenchon. Pero la situación efectivamente es complicada y nos tiene que hacer pensar, porque vuelvo a decir lo mismo. ¿Hasta cuándo va a ocurrir que va a aguantar esta situación? Y luego, claro, te encuentras con una extrema derecha muy, muy grande. Y es un fenómeno que ocurre en muchos otros sitios. Los ingleses lo han sufrido, a su manera lo han sufrido. Y mira, parece que eso ha sido los primeros que se han vacunado, al menos de momento. Aunque veremos también, ¿no? Porque la situación estructural que hay da pie a que surjan este tipo de fuerzas. Que luego la gente les vota y están un tiempo con ellos y al final salen trasquilados. Porque las soluciones que proponen no son mejores. Es decir, empeoran en lo que ha pasado en el Reino Unido. Pero bueno, se aguantan, ¿no? O sea, va aguantando la cosa. Este movimiento, ante el que nos encontramos, de vuelta al nacionalismo, de un cierto autoritarismo, de control de la inmigración, mucho mayor control de las fronteras, predominio quizá también de la fake news y de los bulos, bueno, todo con un caldo cultivo que es también el de las redes sociales y el de todas unas nuevas realidades sociales y socioeconómicas y geopolíticas que es lo primero que hay que explicar y que tienen que ver también con el descontento, con la dualidad, con una dualidad en las sociedades occidentales que va siendo creciente. Es la dualidad también entre el campo y la ciudad. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto mucho con lo que es el mundo de los republicanos y el mundo de las élites demócratas, contra las que Trump se erige en portavoz, contra esas élites progresistas y una cierta izquierda del caviar, mientras que luego tenemos la otra vertiente, que es la de las zonas a lo mejor menos cosmopolitas y más rurales y más tradicionales y con un tipo de economía que se ve perjudicada por la globalización, en definitiva por la globalización, y lo vemos también en las protestas agrícolas que tuvieron lugar en Europa también hace unos meses y toda esa historia, y que en el fondo lo que tiene que ver es con que hay unas nuevas fuerzas en el mundo pujantes, como es China. Rusia no, porque Rusia ya no tiene, Rusia es una especie como de peón de China, en cierto modo. Lo que está haciendo Rusia, creo yo también, que es crear un frente para que Occidente esté ocupado ahí en el tema de Ucrania, y para ellos no, si en un momento dado se deciden a algo en otro lado, poder hacer que tener a Occidente y sobre todo a Estados Unidos ocupado en otro lado, mientras que y poder ellos también de esa manera poder ir haciendo también mejor su política. Pero en el fondo lo que también está ocurriendo es que la globalización ha beneficiado seguramente a otros lugares del planeta, como puede ser el sudeste asiático, por ejemplo, y como puede ser otros lugares,
De hecho, el eje geopolítico del mundo se está trasladando del Atlántico hacia el Pacífico. Y eso la consecuencia que tiene es que Europa mantiene muy a duras penas su nivel económico. Pero lo tiene cada vez más difícil porque tiene una población envejecida, que por eso precisamente es por lo que precisa de la inmigración. Una inmigración ordenada y una inmigración que sea capaz de integrarse y que asuma los valores europeos, por supuesto, pero que o bien cambia muchísimo la demografía porque apenas hay nacimientos, y también es bastante difícil que haya mucho ánimo como para animarse a los nacimientos y a la creación de grandes familias con la situación de postración y de falta de expectativas que tiene la juventud, o bien pues es que no tenemos otra para poder mantener las pensiones del futuro. Son problemas serios los que afrontan las sociedades occidentales en general. Estados Unidos es otro planteamiento, son otras historias, que aunque hay elementos comunes, pero también es muy compleja la situación de Europa. Y con un fenómeno como el de la inmigración, no vamos a negarlo, por supuesto que también está ahí, y que algo habrá que hacer ante ese problema y ante otros problemas. Y a lo mejor hay un problema también cultural. A lo mejor es que se necesitan nuevas ilusiones. Hay que crear nuevas ilusiones en la gente. Ilusiones compartidas. Que haya algún tipo de ilusiones compartidas y que al mismo tiempo haya algún tipo de prosperidad. Es complicada la situación, es muy complicada la situación de Europa. Una población cada vez más reducida respecto a lo que es el común del globo, el común del planeta. El porcentaje cada vez menor. El porcentaje de Producto Interior Bruto también cada vez menor. Y al mismo tiempo cada vez más regímenes pues no democráticos y liberales, este tipo de historias, ¿no? Sea China, sea la propia Rusia, en fin. Es complejo. Y por eso hay que plantearse por qué motivo surgen estos partidos. No vale. Me acuerdo que decía hace años, me acuerdo, Carlos Bardem, fíjense de quién les hablo, no vale la cosa esta, no, ahora hemos ganado la alerta antifascista, tal. No, es que esto pasa, no, cuando hay algún resultado que gana la extrema derecha, lo explican diciendo, no, es que resulta que yo esto no me lo planteo, no me como el coco. Esto es, yo creo que lo que pasa es que hay mucha gente que solo ve la tele y programas, que hay mucho facha y mucha gente que no lee un libro y que solamente ve la tele. Pero no me planteo por qué pasa esto. Y bueno, y ya está. Y a lo mejor se creen que con consignas woke, que muchas veces lo que hacen por la manera como se plantean es exacerbar más lo otro, van a solucionar las cosas. En fin, esto es lo que yo quería contarles. Se me va a acabar aquí la batería y voy a volver a tener problemas técnicos. Y bueno, aquí me dice que me quedan 15 minutos, pero parece que y ya saben que me enrollo siempre mucho. Yo lo que les propongo a ustedes es que bueno, nos encontramos ante en este momento, que creo que me da tiempo de contarlo, nos encontramos ante una tesitura complicada también esta semana. Vox está amenazando con la ruptura de los gobiernos autonómicos en los que está en coalición con el PP, a cuenta de la inmigración que llega de Canarias, de la inmigración de menores, y a cuenta de no querer asumir el reparto con otros gobiernos de la saturación, del exceso absoluto de menores no acompañados que hay en Canarias. Pues es una buena ocasión para que el PP marque distancias con la derecha. Les están diciendo que si acepta
que si aceptan menores, ellos se largan. Pues que se larguen. Mira, sería un golpe absolutamente audaz por parte de Feijóo. Que se larguen. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer pinzas? Se van del gobierno. ¿Y qué van a hacer? ¿Le van a hacer pinzas a los gobiernos del PP con el PSOE? Van a gobernar con el PSOE entonces, ¿no? Como son iguales. Seguro que a sus electores les gusta muchísimo que gobiernen con el PSOE. ¿Van a hacer eso? Que lo hagan. Si quieren hacerlo, que lo hagan. ¿Le van a hacer la pinza al PP? Eso en Madrid Ayuso ya lo tuvo. Y así es como al final consiguió la mayoría absoluta y terminó con Vox, cuando empezó Vox a ponérsele tonto que no le había aprobado el presupuesto. Y no me gusta nada Ayuso, hay muchos motivos por los que no me gusta nada. Le reconozco unas capacidades políticas, pero algún día tendremos que hablar también de las cosas que hace. Ya hemos criticado aquí lo que hizo de acoger a Milei de aquella manera tan curiosa, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que quieren que van a cerrar, y además es que es algo, pero como algo tan cutre, o sea, ¿cómo puede usted decir que no quiere, que resulta que es que usted, ¿cómo puede negarse a la solidaridad con una comunidad autónoma que por su situación geográfica está recibiendo todos los menores y usted lo que quiere es negarle esa solidaridad? Hombre, habrá que organizar esa solidaridad, habrá que establecer unos presupuestos para que las demás comunidades puedan acoger ese sobrepeso que tiene Canarias. Pero no, usted se niega que Canarias se las ingerie sola. Pero ¿cómo se puede ser tan cutre? No, es que en cualquiera que se acepten menores se acepten menores que no hayan llegado hasta aquí y que acepten más de la cuenta, romperemos esos gobiernos con el PP. Pues que lo rompan, a ver si le hacen la pinza. A ver si le hacen la pinza con el PSOE. A ver cómo le va a ir. Es que además es tan cutre, es tan absolutamente cutre. No, es que me largo porque no quiero aceptar los menores que vengan de Canarias. O sea, en Canarias va a ir fenomenal a Vox, me parece que le va a ir fenomenal en la próxima selección. Bueno, estas son las cosas que yo quería contarles a ustedes, todas como siempre un poco relacionadillas entre sí. Mañana juega España con Francia, mañana, que igual ya muchos de ustedes estarán viendo esto hoy o cuando ya haya ocurrido. El miércoles parece que va a haber movimiento con todo esto que estamos hablando de la inmigración, a ver en qué quedan estas amenazas de el hombre lobo de Amurrio, de Santiago Abascal y Cierra España. Y nada, ya saben, siempre les digo lo mismo, sean felices, procuren no agobiarse demasiado, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y lean, vean cosas, o sea, no se queden solamente con la copla que les cuente uno solo, no, o sea, no se queden con lo que le cuente Federico Jiménez de los Santos solamente, no se cuenten con lo que les cuente Canal Red solamente, no se queden solamente con lo que le cuente la COPE, no se queden solamente con lo que les cuente la SER o Onda Cero, ni con lo que les cuente yo, o sea, miren cosas y sobre todo lean, y sean felices también. Ya saben que pueden seguirnos, que pueden dar like, que pueden comentar lo que quieran. Y hasta el próximo vídeo.